Y personalmente creo que para entender este texto tenemos que recurrir al contexto escritural, es decir, donde la Biblia me habla acerca de la elección en otros versículos. Es así como podemos llegar a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente. Y se habla claramente de la elección, diciendo lo siguiente: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, creo yo que el texto es bastante claro para mostrarnos desde cuándo es la elección. No necesitamos interpretar, solamente tener comprensión lectora. Ah, ok, muy bien. Efesios 1:4, según el calvinismo, ellos enseñan que Pablo estaba instruyendo a los hermanos de Éfeso, diciéndoles a ellos que Dios antes de la fundación del mundo les había escogido a ellos para que creyeran en Jesús y fuesen salvos. Es decir, ellos enseñan que Pablo les dice a los efesios que Dios les escogió a ellos en Jesús cuando ellos eran incrédulos para que creyeran y fueran salvos. Pero eso es totalmente opositivo a lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: Dios nos escogió a ustedes, a la comunidad creyente de Éfeso y a mí. De entre todos los creyentes, de entre todo Éfeso, de entre todos los efesios, a ustedes, hermanos, y a mí, Dios nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Pero los calvinistas dicen que Pablo le estaba diciendo a los efesios que Dios les había escogido a ellos cuando ellos no eran creyentes, cuando ellos eran incrédulos. Dios les había escogido en Cristo para que creyeran y fuesen posicionados en Cristo y ser salvos. Totalmente ellos han sacado de contexto lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a los hermanos, a la comunidad de creyentes. Lo que Pablo le aplica a la comunidad de los creyentes y a él mismo, los calvinistas se lo aplican a los incrédulos. Es decir, ellos dicen que lo que ellos le dicen, lo que Pablo le dice a los creyentes, ellos se lo dicen a los incrédulos. Es como si los calvinistas le dijesen a los incrédulos: Dios les escogió a ustedes, incrédulos, Dios les escogió a ustedes en Cristo antes de la fundación del mundo para que ustedes crean. Eso no es lo que Pablo es. Pablo, la audiencia de Pablo es los hermanos de Éfeso, los creyentes de Éfeso Pablo mismo. Ellos son quienes son escogidos, quienes fueron elegidos por Dios para que sean santos y sin mancha. Además, los creyentes es quienes están en Cristo y la elección es en Cristo. Los incrédulos están en Adán y la elección no es en Adán. La acción del verbo escoger no se hizo en Adán, sino se hizo en Cristo. Entonces, este muchacho Beder tiene muchos problemas, está totalmente contradiciendo lo que dice la Escritura, pero vamos a ir y a seguir escuchando qué es lo que él dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ok, ¿a quiénes escogió? En el calvinismo, a los incrédulos. En el cristianismo, ¿a quién le está hablando Pablo? A los creyentes. Ok, es una pequeña diferencia minuciosa que hace toda la diferencia del mundo. Ellos, los calvinistas, dicen: nos escogió a los incrédulos. Pablo le dice a los creyentes: nos escogió a nosotros. Esa palabra para te demarca el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, Dios escogió a los creyentes para que sean santos y sin mancha delante de Él. Ustedes dicen: Dios escogió a los incrédulos para que sean santos y sin mancha delante de Él. No, totalmente lo contrario. Entonces, calvinistas, Dios no escogió quién creerá en Jesús y quién no creerá en Jesús. Al contrario, Dios escogió a las personas que creen en Jesús para que sean santos y sin mancha delante de Él. Y esto, mi estimado, obviamente tiene que ver con salvación, a menos que creas que un incrédulo puede ser santo y sin mancha delante de Dios. Dice el versículo 5, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, salvación, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en el contexto escritural Acá también lo que él está diciendo es que Dios antes de la fundación del mundo predestinó qué personas creerían en Jesús y qué personas no creerían en Jesús. ¿Okay? En amor, acá tengo el verso, vamos a ver qué dice. A Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser santos y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo. Muy bien, Pablo acá también le está diciendo a los hermanos de Éfeso, nuevamente, no a los incrédulos. La audiencia de Pablo es los hermanos de Éfeso y Pablo les dice, en amor, habiéndonos predestinado a ustedes y a mí, porque Pablo se incluye, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces los hermanos, los creyentes de Éfeso, es quienes son predestinados. Es decir, usted que es un creyente, yo que soy un creyente, usted, los creyentes, somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Los creyentes, la iglesia, ya somos hijos de Dios, pero la predestinación es un evento futuro, es un evento escatológico para nosotros, para los hijos de Dios. En Romanos 8:23 dice también Pablo, el mismo escritor de Efesios, también a los hermanos de Roma les dice lo mismo. Y en Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tanto como los hermanos de Éfeso, como los hermanos de Roma, también les dice Pablo, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, los hermanos, los creyentes de Roma, los creyentes de Éfeso, Pablo mismo, que tienen las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, gemimos esperando o aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, la adopción, ya somos hijos de Dios, pero la adopción es un evento futuro, un evento escatológico para nosotros quienes tenemos las primicias del Espíritu. Los calvinistas, ¿qué están diciendo? Dios predestinó a personas que no creen en Jesús para que crean en Jesús. Totalmente ellos están contradiciendo de frente, totalmente contradiciendo la escritura, la palabra de Dios, porque acá Pablo no está diciendo Dios predestinó quién creerá y quién no creerá, sino está diciendo que Dios predestinó, quienes tenemos las primicias del Espíritu es quienes somos predestinados para ser adoptados, para recibir la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Totalmente contradictorio a lo que dice, lo que está enseñando el calvinismo. En Juan 1, en primera de Juan 3:2 dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Nuevamente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan, en primera de Juan, le dice nuevamente a los hermanos, a los amados, que ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no somos eso, no se ha manifestado. Nuevamente, es un evento futuro, escatológico, para la iglesia, para nosotros los creyentes. No es como los calvinistas nos están diciendo, que Dios predestinó a unas personas para que crean y a otras no, y las personas ya nacen predestinadas, y el destino de cada persona, Dios lo escogió, lo eligió antes de la fundación del mundo, antes de nacer, antes de hacer ni bien ni mal, que Dios predestinó a unos para el infierno y a otros para la salvación. Totalmente fuera de contexto lo que ellos están diciendo. Acá tengo a Filipenses 3:20, dice Pablo también enseñando a los hermanos de Filipos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuevamente, lo mismo también le dice Pablo a los hermanos de Filipos, que seremos cambiados, seremos transformados, estamos predestinados. Eso es la predestinación, para que seamos cambiados, transformados, hechos semejantes a Jesús. Eso es algo que nosotros anhelamos y esperamos, y a lo cual estamos predestinados. Entonces, la predestinación no tiene nada que ver con que Dios predestinó quién se salvará y quién no, y que antes de la fundación del mundo Dios decidió el destino de las personas, y las personas nacen predestinadas para la vida o para el infierno, como enseña el calvinismo.
Tenemos versículos que nos dicen claramente desde cuándo o desde qué tiempo fue la elección. Entonces, cuando Pablo da